En lo más profundo de un bosque denso, donde los árboles centenarios susurraban secretos al viento y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas, una joven mujer corría con desesperación. Apretaba contra su pecho a su hija de 5 años, cuyos sollozos ahogados se mezclaban con los jadeos irregulares de su madre. Sus rostros, marcados por la angustia y el sufrimiento, hablaban sin palabras de un horror vivido y apenas sobrevivido. Agotada, la mujer tropezó con una raíz oculta bajo las hojas húmedas y cayó de rodillas, apoyándose con dificultad contra el tronco de un árbol. Cada aliento le costaba un esfuerzo titánico. Sus fuerzas finalmente la abandonaron y, aún aferrando a su hija, se desplomó inconsciente. La pequeña, temblando, rompió en llanto llamando a su madre. Nadie podría haber imaginado que, meses atrás, todo había comenzado como un sueño. La joven había aceptado la invitación del hombre más rico de la región para vivir en su imponente mansión, creyendo que por fin encontraba refugio y seguridad para ella y su hija. Pero el cuento de hadas pronto se convirtió en una prisión, y la figura encantadora del anfitrión reveló un rostro siniestro y despiadado. Ahora, herida, perdida y aterrada, huía de aquel que un día juró protegerla, y que hoy la cazaba como a una presa. Lo que ni ella imaginaba era que una criatura majestuosa la observaba desde las sombras, un imponente caballo blanco, cuyo destino entrelazado con el suyo desafiaría todo lo que uno creería posible. Cabeza de unicornio destellos. Si amas a los animales tanto como nosotros, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora, volvamos al corazón de nuestra historia. El silencio del bosque fue quebrado por un gemido débil, casi inaudible. Entre la maraña de sombras proyectadas por los encinos, 2 figuras humanas yacían abrazadas en el suelo cubierto de hojas empapadas por el rocío. La mujer despertó lentamente, parpadeando contra la luz dorada que se filtraba entre las ramas. Marina abrió los ojos con dificultad, sintiendo el calor de su hija aún dormida entre sus brazos. El rostro de Sofía, su pequeña, estaba manchado de tierra y lágrimas secas. Por unos segundos, Marina no supo dónde estaba. Su mente, nublada como envuelta en bruma, parecía negarse a revivir los horrores que la habían llevado allí. Pero los recuerdos regresaron como un torrente, los gritos, la huida nocturna, el miedo constante, los pasillos de la mansión que se cerraban como jaulas. Todo volvía con fuerza arrolladora. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo la atravesó como una lanza. Miró sus brazos y vio los moretones violáceos, mapas dolorosos de lo que había vivido. Cada marca, una historia que el alma quería olvidar, pero que la piel se empeñaba en conservar. Su ropa estaba hecha jirones, manchada de barro y sangre seca, testimonio de una fuga desesperada a través de la espesura. Sofía seguía dormida, su respiración pausada contrastando con la tempestad que había arrasado sus vidas. Marina acarició con ternura los cabellos castaños de su hija, quitando ramitas y hojas que se habían enredado en sus suaves mechones. ¿Cómo llegamos hasta esto?, pensó con amargura. ¿Cómo permití que nuestras vidas se transformaran en una pesadilla? De pronto, un leve crujido rompió el silencio. Pasos. Marina se tensó de inmediato. Su corazón comenzó a golpearle el pecho como un tambor de guerra. Abrazó a Sofía con fuerza, lista para correr de nuevo, aunque sus piernas apenas le respondieran. Pero cuando alzó la vista en dirección al sonido, lo que vio la dejó sin aliento. Entre los árboles emergió un caballo blanco de belleza casi sobrenatural. Caminaba con una elegancia serena, como si flotara entre la niebla matinal. Su pelaje resplandecía como la nieve bajo el sol, y sus ojos oscuros, profundos, irradiaban una sabiduría ancestral y una dulzura reconfortante que Marina no había visto en mucho tiempo. El animal se detuvo a pocos metros, inclinando levemente la cabeza. Era como si estuviera evaluando la escena, sopesando con su instinto lo que la razón no necesitaba explicar. Marina lo reconoció al instante. Lo había visto muchas veces pastando a lo lejos, en los campos que rodeaban la hacienda, cuando observaba por la ventana de su habitación prisión. Lo envidiaba por su libertad, por esa capacidad de galopar sin cadenas, mientras ella vivía atrapada en una falsa promesa. Y ahora, milagrosamente, estaba allí. Como si la hubiera estado siguiendo. Como si supiera. El caballo dio un paso hacia ellas. No había temor en sus ojos, solo una noble curiosidad. Olfateó el aire con suavidad, percibiendo la desesperación que impregnaba cada fibra de sus cuerpos. Marina extendió una mano temblorosa, y él la permitió tocar su hocico aterciopelado. El contacto fue cálido, tranquilizador.
como si la naturaleza misma les ofreciera un respiro, una segunda oportunidad. Sofía abrió los ojos. Cuando vio al animal, su expresión cambió. Por primera vez en semanas, sonrió. Fue una sonrisa tímida, quebradiza, pero real. Mami, susurró con voz ronca. El caballo vino a ayudarnos. Marina sintió que algo dentro de ella se rompía. Lágrimas cálidas rodaron por sus mejillas sucias. La pureza de su hija, su fe inquebrantable, encontraba esperanza donde ella solo veía oscuridad. Tal vez Sofía tenía razón. El caballo meneó la cabeza suavemente, como si hubiera entendido las palabras de la niña. Se acercó aún más y se colocó entre ellas y el sendero del que ahora comenzaban a escucharse voces masculinas. Voces que Marina reconoció al instante. Se acercaban como cuchillas invisibles cortando la paz del bosque. El caballo también las oyó. Sus orejas se movieron al unísono con alerta. Sin dudarlo, se posicionó frente a Marina y Sofía, erguido como un centinela ancestral. Era su protector. Su guardián. Marina apretó a su hija contra su pecho, y con una voluntad que nacía de las entrañas, se obligó a pensar con claridad. Tenía que actuar. Tenía que sobrevivir. Por ella. Por Sofía. Y por aquel ser que, sin decir una sola palabra, ya les había prometido defenderlas con su vida. Pero, ¿hacia dónde huir? El bosque se extendía en todas direcciones como un laberinto interminable de verdes y sombras, un santuario incierto que podía ofrecer salvación o sellar su perdición. Marina abrazó con más fuerza a su hija, que aún temblaba entre sus brazos, y le susurró al oído con voz temblorosa. Vamos a jugar a las escondidas, mi amor, pero esta vez debes quedarte muy quietecita. ¿Sí? Sofía asintió con solemnidad, con una comprensión silenciosa que solo los niños marcados por el miedo parecen tener. Sus pequeñas manos se aferraron al cuello de su madre, y Marina pudo sentir el tamborileo desbocado del corazón infantil latiendo contra su pecho. Era imposible no recordar cómo todo había comenzado, cómo sus vidas se fueron oscureciendo hasta llegar a este punto de desesperación absoluta. 3 meses atrás, Marina trabajaba como una más en las oficinas administrativas de la empresa agrícola más importante de la región, propiedad de Ricardo Mendoza, un hombre de presencia imponente y reputación intachable. Ella apenas era una empleada más, intentando estirar su sueldo hasta fin de mes. Mientras tanto, Sofía pasaba los días en la guardería municipal, y las noches se llenaban de rutinas tiernas, baños, cenas simples e historias antes de dormir. Una vida sencilla. Una vida suya. Todo cambió la noche en que tuvo que quedarse trabajando horas extras en un informe urgente. Ricardo apareció sorpresivamente en su escritorio, ofreciéndole un café y palabras de elogio por su compromiso. Aquel gesto, que parecía inocente, fue solo el inicio. Pronto llegaron las flores, las invitaciones profesionales a almorzar, los regalos costosos que él insistía en llamar detalles. Marina se mostró cauta al principio, incómoda con la diferencia de poder, pero Ricardo era encantador, persuasivo y tenaz. Una mujer como tú no debería preocuparse por el dinero, le dijo una vez con una sonrisa cálida. Sofía merece lo mejor, y yo puedo dárselo. A las 2. Las voces que resonaban en el bosque estaban ahora peligrosamente cerca. Marina pudo distinguir claramente una orden brutal. Busquen cerca del arroyo. No puede haber llegado lejos con la niña. El tono casual con el que hablaban de ella, como si fuera un objeto perdido, la hizo estremecer. No era una madre, una mujer, era una posesión que debía ser recuperada. El caballo blanco, que no se había alejado, emitió un sonido bajo, grave, como un susurro cargado de urgencia, y comenzó a moverse hacia el lado opuesto del peligro. Marina comprendió enseguida, les estaba indicando el camino. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se puso en pie con dificultad, su cuerpo adolorido protestando en cada articulación. Y comenzó a seguir al animal, internándose aún más en la maraña vegetal, donde la luz apenas penetraba y los árboles centenarios parecían guardianes silenciosos. Mientras caminaban, el peso de los recuerdos volvía una y otra vez a su mente como cuchillos invisibles. La mudanza a la hacienda había parecido, al principio, un sueño improbable hecho realidad. Sofía tenía una habitación de ensueño, llena de juguetes que Marina jamás habría podido comprar. Ella fue instalada en el dormitorio principal, junto a Ricardo, quien le insistía amorosamente que ya eran una familia. Pero las señales de alarma no tardaron en emerger. Ricardo comenzó a prohibirle hablar con otros empleados, alegando que no todos eran confiables.
Monitoreaba sus llamadas y sus mensajes, disfrazando su control de preocupación. Cuando Marina expresó su deseo de visitar a su hermana, él tejió excusas elaboradas sobre la inseguridad del camino. ¿Por qué necesitas a alguien más si ya me tienes a mí?, decía, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. La primera vez que alzó la voz fue por algo aparentemente trivial. Marina había insinuado su deseo de volver a trabajar. Las mujeres en tu posición no necesitan trabajar, dijo con una frialdad que congeló el ambiente. Tu deber es cuidar de esta casa, y agradecer por todo lo que te doy. Sofía tropezó con una raíz, y el sonido, aunque leve, pareció hacer temblar todo el bosque. Marina se congeló en seco. Las voces de sus perseguidores también se detuvieron. El caballo volvió la mirada, sus ojos oscuros llenos de una urgencia silenciosa. Debían seguir avanzando, ahora. El animal los condujo por un sendero apenas perceptible, zigzagueando entre gigantes vegetales cuyos troncos eran tan anchos como para ocultar un pequeño coche. Marina caminaba como en trance, cargando a Sofía, que se había dormido otra vez. Pero el silencio de su hija no era alivio. Era otro síntoma de la herida invisible. Sofía siempre fue una niña inquieta, curiosa, chispeante. Ahora guardaba una calma inusual, como si supiera que hablar podía costarles la vida. Las voces parecían alejarse, al menos por ahora. Pero Marina sabía que no podían bajar la guardia. Ricardo tenía poder. Tenía contactos, influencias, y sobre todo, una determinación enfermiza. Para él, ella y su hija eran posesión. Esa palabra le revolvía el estómago. La había escuchado demasiadas veces en sus labios, como si fuera un elogio. La transformación en la hacienda fue lenta pero devastadora. Comentarios constantes sobre su vestimenta. Críticas disfrazadas de consejos. Blusas que no la favorecían, reemplazadas por prendas que cubrían cada centímetro de su piel. Ricardo contrató a un diseñador para realzar su elegancia, pero cada tela era una cadena invisible. Cada vestido, una forma más de silenciar su individualidad. Cuando protestó, él la tomó del rostro, le besó la frente y murmuró: «Quiero que seas perfecta. Es por tu bien». Y luego llegó el aislamiento disfrazado de amor. Sofía ya no fue más a la guardería. ¿Por qué exponerla a ese entorno mediocre, cuando puedo contratar a los mejores tutores?, había dicho Ricardo, como si fuera un regalo. La tutora que llegó era estricta, eficaz, y completamente fría. Las risas espontáneas de Sofía se extinguieron, reemplazadas por horas de lecciones y rutinas impuestas. La niña se volvió una sombra de sí misma, como si la magia hubiera sido drenada de su alma. De pronto, el caballo se detuvo bruscamente. Alzó la cabeza, sus orejas girando, atento a algo que Marina aún no podía oír. Ella también se quedó inmóvil. Solo el viento susurraba entre las hojas, hasta que lo percibió, las voces habían cambiado de dirección. «Deben de haber traído perros», susurró Marina, con un escalofrío trepándole la espalda. La cacería se intensificaba. Y esta vez, no habría segundas oportunidades. ¿Cómo podía escapar de una cacería organizada, herida, desorientada y con una niña dormida entre los brazos, en medio de un bosque que no conocía y que parecía no tener fin? La desesperación amenazó con tragársela entera como un mar oscuro, pero Marina apretó los dientes y siguió avanzando, aferrándose a cada paso como si fuera el último. Los recuerdos seguían fluyendo con la misma intensidad que la sangre en sus venas mientras seguía al caballo blanco, su silencioso y casi mítico guía. El control de Ricardo había comenzado de forma casi imperceptible. Primero fue un gesto amable: «Usa este nuevo teléfono», le había dicho, «es más seguro y tiene mejor señal aquí». El viejo aparato, cargado de contactos, fotos y memorias de una vida libre, fue rápidamente declarado obsoleto. Poco a poco, Marina descubrió que sus llamadas eran interceptadas, sus mensajes leídos, su mundo reducido a una prisión sin barrotes. Las conversaciones con su hermana Clara se volvieron esporádicas, casi superficiales, siempre con Ricardo cerca, observando, escuchando, comentando con tono aparentemente despreocupado. «No deberías preocupar a tu familia con tonterías», decía. «Seguro tienen sus propios problemas». La última vez que habló con Clara fue 3 semanas atrás. Marina, con voz temblorosa, intentó enviar un mensaje encubierto, pero la mirada penetrante de Ricardo la mantuvo muda. Cuando colgó, él le tomó la cara con ambas manos y sonrió con aquella frialdad que le helaba la sangre. «No necesitas a nadie más que a mí. Yo soy tu familia ahora».
El caballo blanco se detuvo cerca de un arroyo, donde el agua cristalina corría entre piedras cubiertas de musgo. Marina se agachó con cuidado, despertando a Sofía con dulzura. «Necesitas beber, mi amor», susurró. Sofía abrió los ojos lentamente, confusa, hasta que vio el agua. «¿Puedo tomar un poquito, mami?», preguntó con una vocecita que rompió algo dentro de Marina. Su hija ya no tomaba decisiones por sí misma. Pedía permiso incluso para saciar su sed. Mientras la niña bebía con las manos ahuecadas, Marina se lavó el rostro, quitándose la tierra y la sangre seca. El agua helada le dio un fugaz respiro, pero no le borró los recuerdos, que seguían pesando como piedras. El caballo permanecía inmóvil, atento, como si captara sonidos que los humanos no podían percibir. Era un centinela silencioso, protector. Y fue junto a él que Marina recordó el momento que lo cambió todo. Ocurrió apenas una semana antes. Buscando un cuento para Sofía en el despacho de Ricardo, tiró accidentalmente un cajón mal cerrado. Los papeles cayeron al suelo como una avalancha. Entre ellos, fotografías. Rostros de mujeres jóvenes, hermosas y rotas. Marina reconoció en sus ojos esa misma mirada perdida que la saludaba desde el espejo cada mañana. Y luego estaban las cartas. Escritas a mano, con letras temblorosas. Imploraban libertad, contacto con sus familias, pedían ayuda entre líneas desesperadas. Una en especial se le quedó grabada en la memoria. «Por favor, Ricardo, solo quiero ver a mi mamá una vez. Te lo prometo, regreso después. No soporto más esta soledad. Las paredes me asfixian». Firmada por Isabela. Fechada 2 años atrás. Intentó preguntar a los empleados más antiguos. Pero las respuestas fueron evasivas. La señorita Isabela se fue de viaje, algo repentino, al extranjero. Los ojos de la cocinera bajaron al suelo. Mentía. Y tenía miedo. ¿Cuántas mujeres habían vivido esa historia antes que ella? ¿Cuántas se habían desvanecido en el silencio absoluto? Sofía terminó de beber y volvió a acurrucarse en los brazos de su madre. «Mami, ¿cuándo vamos a casa?», preguntó con inocencia. El alma de Marina se desgarró. Ya no tenían casa. El pequeño departamento donde fueron felices había quedado atrás, entregado por Ricardo como si nunca hubiera existido. «Pronto, mi amor», mintió, besándole la frente. Muy pronto. El caballo se acercó a ellas, bajando la cabeza con ternura. Marina le acarició el cuello, sintiendo en su piel la calma poderosa de aquel ser extraordinario. Él entendía. Lo sabía todo sin palabras. El recuerdo de la noche de la confrontación final con Ricardo volvió como una llama. Ella, intentando guardar una pequeña maleta con algo de ropa y documentos, él, descubriéndola. «¿A dónde crees que vas?». Su voz era baja, pero contenía una violencia latente. Intentó mentir, fingir que organizaba las cosas. Pero Ricardo la conocía demasiado bien. La furia que desató fue brutal. Gritó sobre todo lo que le había dado, sobre cómo le pertenecía, sobre la ingratitud. «Ni tú ni la niña irán a ninguna parte. Esta es tu casa. Yo soy tu familia. Y si me dejas, vas a aprender lo que pasa con las mujeres ingratas como tú». Fue entonces cuando Marina supo, con una certeza glacial, que su vida, y la de su hija, estaba en juego. Un crujido en la maleza la devolvió al presente. El caballo levantó la cabeza de golpe. Marina sintió como su corazón se desbocaba. Los perseguidores estaban de nuevo sobre su rastro. Sin dudarlo, el caballo se echó a andar más rápido. Marina ajustó a Sofía en sus brazos y corrió tras él. Las ramas arañaban su piel, el dolor era agudo, pero su cuerpo no se detenía. El miedo se había convertido en motor. Mientras avanzaban, Marina solo podía pensar en cuán hábil había sido Ricardo. Había tejido su trampa con palabras dulces y gestos precisos. Como un depredador que conoce a la perfección la danza de la caza. Y ella, como tantas otras antes, no lo había visto venir. Pero ahora estaba huyendo. Y aún respiraba. La influencia de Ricardo en el pequeño pueblo rural se extendía como una sombra silenciosa, mucho más allá de sus negocios visibles. Marina lo comprendió demasiado tarde, cuando intentó, con toda la discreción posible, buscar ayuda. Su primer intento fue con la trabajadora social de la escuela Millón Antonen, donde Sofía había asistido brevemente antes de ser retirada para recibir enseñanza particular en casa. «Señora Marina», dijo la mujer con una sonrisa tensa, forzada, que no alcanzaba sus ojos,
el señor Mendoza es uno de nuestros principales benefactores. Estoy segura de que cualquier malentendido puede resolverse con una buena conversación. Pero la mirada que acompañaba esas palabras decía otra cosa. Había en sus ojos una mezcla de temor, impotencia y resignación. Marina comenzaba a reconocer esa expresión en demasiadas personas del pueblo, una sumisión aprendida, un pacto silencioso con el miedo. El siguiente intento fue con el médico local. Durante un chequeo rutinario, mientras Sofía jugaba con los botones de su chaqueta, Marina mencionó con cautela que la niña parecía cada vez más retraída, más callada. Esperaba, tal vez, algún consejo, una señal de apoyo. Los cambios son complicados para los pequeños, respondió el médico, con voz plana. Pero Sofía está en excelentes manos. El señor Mendoza es un hombre respetado. Usted y su hija tienen mucha suerte. Cuando Marina insistió, diciendo que Sofía parecía asustada incluso cuando no había motivo, el médico simplemente recetó vitaminas y le sugirió más juegos al aire libre. En ese momento, el caballo blanco se detuvo abruptamente, tensando sus músculos como una cuerda al borde de romperse. Marina, que caminaba justo detrás, casi tropezó con él. El animal estaba alerta, inmóvil, como si percibiera algo que ella aún no podía notar. Y entonces lo oyó, voces. Voces que se acercaban desde distintas direcciones. El grupo de búsqueda se había dividido para acercarlas. Sofía se removió en sus brazos, despertada por el súbito frenazo. Sus grandes ojos castaños miraron el entorno con una mezcla de miedo y entendimiento. Lo que partió el corazón de Marina no fue el susto, sino la resignación que asomaba en el rostro de su hija, una aceptación prematura de que el mundo era un lugar hostil donde las cosas malas ocurrían sin advertencia. «Mami», susurró la pequeña con voz temblorosa, «¿nos van a llevar de regreso?». La pregunta, tan sencilla, pesaba como una piedra. Marina sintió que le faltaba el aire antes de poder responder. «No, mi amor. Nunca más volveremos a ese lugar». Era una promesa tejida con esperanza más que con certeza, pero había promesas que debían hacerse, aunque una no supiera cómo cumplirlas. El caballo blanco inclinó la cabeza suavemente, señalando con un movimiento casi imperceptible una nueva dirección hacia lo más profundo del bosque. Marina dudó. Adentrarse aún más en la espesura parecía insensato. Pero ese animal había sido su guía, su protector, desde el inicio. Y hasta ahora, no se había equivocado. Mientras seguían el nuevo sendero, recordaba su último y más desesperado intento por hallar ayuda. Acudió a la iglesia, con la esperanza de encontrar en el Padre Miguel un poco de compasión, de amparo espiritual. Él la había recibido con una sonrisa paternal y una mano cálida sobre el hombro. «Hija mía», dijo con voz serena, «el matrimonio es una unión sagrada que exige comprensión mutua. Ricardo es un hombre de fe, un pilar de nuestra comunidad. Tal vez debas reflexionar sobre tu comportamiento y encontrar maneras de ser una mejor compañera». Sus palabras fueron como un mazazo al corazón. Ni siquiera en la casa de Dios halló un refugio. La figura que debería haberle ofrecido consuelo, reforzaba la estructura que la oprimía. No estaba sola contra Ricardo. Estaba sola contra todo un sistema que aún veía a las mujeres como posesiones, y en el que la palabra de un hombre acaudalado tenía más peso que los gritos ahogados de una mujer herida. Las voces se acercaban. Marina pudo distinguir una frase que la hizo estremecer. «Busquen cerca del agua. Las mujeres con niños siempre buscan agua». El tono frío, metódico, con el que hablaban de ella, como si fuera una pieza más de una cacería, le encendió la rabia y le reforzó la determinación. No los dejaría alcanzarlas. El caballo avanzó, guiándolas hacia un pasaje angosto entre dos rocas colosales. Era un sendero oculto, secreto, que parecía conocido solo por él. Marina se inclinó, protegiendo a Sofía de las ramas que se estiraban como manos esqueléticas intentando atraparlas. Del otro lado, emergieron en un claro circular, escondido entre árboles altísimos cuyas copas se mecían suavemente, como tocando el cielo. El aire allí era distinto, no denso como en la hacienda, sino puro, tibio, casi maternal. Un abrazo invisible de la naturaleza. Sofía alzó la vista, observando el lugar. «Está bonito aquí, mami», murmuró. Eran las primeras palabras espontáneas que la niña pronunciaba en días. Marina sintió un nudo en la garganta y tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. El caballo se detuvo en el centro del claro, como si supiera que allí estarían a salvo, al menos por un momento. Marina se sentó en un tronco caído, aún aferrada a su hija,
y por fin permitió que su mente enfrentara la magnitud de lo vivido. Estaban solas, heridas, huyendo en medio de un bosque, perseguidas como presas. Pero también estaban vivas. La decisión de escapar la había tomado la noche anterior. Ricardo había regresado antes de lo previsto de un viaje de negocios y la encontró en el sótano, intentando hacer una llamada. El número en la pantalla había sido suficiente. No necesitó preguntas. Era la comandancia del pueblo vecino. ¿Con quién estás hablando?, rugió él. Su voz partió el aire como un látigo. Ella colgó de inmediato, pero era tarde. Y lo que vino después fue una tormenta. Los puños de Ricardo golpearon con precisión quirúrgica, evitando los lugares visibles pero dejando claro su mensaje. «Eres mía», gruñó con furia contenida. «Si intentas dejarme otra vez, será lo último que hagas». ¿Y la niña? No terminó la frase. No fue necesario. La amenaza estaba implícita. Sofía se había despertado con el alboroto y apareció en lo alto de la escalera, sus pequeños pies descalzos sobre el mármol frío. Al ver a su madre en el suelo, lloró en silencio. No gritó. No pidió ayuda. Solo dejó caer lágrimas mudas, como si ya supiera que hacer ruido podía empeorar las cosas. Fue en ese instante que Marina lo comprendió todo. Ya no importaba lo que le ocurriera a ella. Pero su hija no crecería en un lugar donde el amor dolía, donde la obediencia se confundía con seguridad, donde el miedo vestía trajes elegantes y se llamaba protección. Mientras el sol comenzaba a colarse entre las copas de los árboles, Marina, con Sofía en brazos y el caballo blanco a su lado, supo que aún quedaba camino por andar. Pero ya no mirarían atrás. Mientras Ricardo dormía profundamente, satisfecho tras lo que él había llamado cínicamente una plática necesaria, Marina reunió cada gramo de coraje que le quedaba para poner en marcha su plan desesperado. Había pasado meses estudiando meticulosamente la rutina de los guardias, observando la ubicación exacta de cada cámara de vigilancia y memorizando con precisión los puntos ciegos de la propiedad durante sus largas caminatas solitarias por los jardines, bajo la apariencia de una esposa obediente. El caballo blanco bajó la cabeza con ternura, olfateando suavemente cerca de Sofía, quien estiró su pequeña mano para acariciar el suave hocico del animal. «Es nuestro amigo, ¿verdad, mami?», preguntó con una inocencia tan pura que contrastaba brutalmente con el infierno que ambas habían vivido. «Sí, mi amor», respondió Marina, acariciándole el cabello con suavidad. «Vino a ayudarnos justo cuando más lo necesitábamos». Las voces de los perseguidores se habían desvanecido momentáneamente, como un mal sueño que aún no se atrevía a irse del todo. Pero Marina sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ampliaran su búsqueda hacia esa zona del bosque. Ricardo no se rendiría fácilmente. Había invertido demasiado en doblegarla, y hombres como él no soportaban perder aquello que creían poseer. Pensó entonces en su hermana Clara, que vivía a 2 pueblos de distancia. Si lograban llegar hasta ella, quizás aún había una posibilidad. Clara siempre había sido la valiente, la que desafiaba normas, la que no se dejaba intimidar por nadie. Pero ¿cómo cruzar tantos kilómetros sin dinero, sin transporte, con una niña a cuestas y hombres pisándoles los talones? El caballo levantó súbitamente la cabeza, sus orejas tiesas y su cuerpo entero en alerta. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban cerca. El crujido de ramas y el sonido de pasos pisando hojas secas les advirtió que no estaban solas. Marina apretó a Sofía contra su pecho, lista para correr otra vez, pero entonces ocurrió algo inesperado. El caballo blanco, en vez de huir o indicar una ruta de escape, avanzó con determinación hacia el sonido, interponiéndose como un escudo entre ellas y los intrusos. Marina contuvo la respiración. Pero de entre los árboles no emergió un guardia. Era una mujer de mediana edad, de cabello canoso recogido en una cola de caballo y vestida con ropa de senderismo. Se detuvo al verlas, sus ojos registrando al instante los moretones en el rostro de Marina. «Dios mío», murmuró, alzando las manos con calma como si supiera que cualquier gesto brusco podía ahuyentarlas. «¿Estás herida? ¿Necesitas ayuda?». Marina titubeó. Años de manipulación y miedo la hacían dudar de todo, incluso de un gesto amable. Pero había algo en la voz de aquella mujer, una calidez genuina, una compasión que no oía desde hacía mucho tiempo. Además, el caballo no mostraba signos de alarma, al contrario, parecía conocerla. «Soy la doctora Elena Vázquez», dijo la mujer con suavidad. «Soy veterinaria, y estaba buscando a este caballo. Escapó hace unas semanas de la finca donde trabajo».
Miró al animal con una ternura palpable. Nunca imaginé encontrarlo así, protegiendo a dos personas en apuros. Las palabras de Elena cayeron sobre Marina como un trueno en medio del silencio. ¿Semanas? Repitió en voz baja. ¿Hace semanas se escapó? Elena asintió. Sí. Poco después de que empezaran a circular rumores en el pueblo, rumores sobre el señor Mendoza y su nueva pareja. Algunos decían que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Marina sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. Lo sabían. Tal vez no todos, pero al menos algunos. Algunos de nosotros lo sospechábamos, continuó Elena, con la voz teñida de culpa. Especialmente después de lo que pasó con Isabela, y antes con Carmen. Pero Ricardo Mendoza es poderoso. Siempre encontraba la forma de ocultar las pruebas. Las mujeres desaparecían, y la historia oficial era siempre la misma. Habían decidido empezar de nuevo, lejos. Sofía miraba a Elena con curiosidad. La veterinaria le sonrió con dulzura. Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? Sofía, susurró, escondiendo su rostro en el cuello de su madre. Sofía, qué nombre tan bonito. Significa sabiduría. Luego miró a Marina con seriedad. Las están buscando, ¿verdad? Escuché voces de hombres gritando cerca del río. Marina asintió, y las lágrimas finalmente escaparon, calientes, imparables. Alguien entendía. Alguien no la culpaba. Alguien estaba allí, para ayudarla. ¿Cuánto tiempo ha pasado esto? Preguntó Elena con suavidad. Meses, logró decir Marina, con la voz rota. Pero las últimas semanas, fueron peores. Anoche, no pudo seguir. Las palabras se ahogaron en el recuerdo del dolor. Elena se acercó un poco más y le sostuvo la mirada. Escucha. Hay algo que debes saber. No solo soy veterinaria. También soy voluntaria en un refugio para mujeres en situación de violencia. Queda a 50 kilómetros de aquí. Tengo contactos, recursos, formas de ayudarte, legalmente. De verdad. Marina la miró, atónita. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Porque ya he visto esta historia muchas veces, respondió Elena, sin vacilar. Y porque este caballo, acarició al animal con cariño, tiene un instinto especial. 3 veces se escapó en los últimos 5 años. Y siempre fue encontrado junto a personas que necesitaban ser protegidas. El caballo movió la cabeza suavemente, como si confirmara sus palabras. Sofía rió bajito, un sonido puro y cristalino que hizo que a Marina se le apretara el pecho. Pero, los hombres que nos buscan, empezó a decir Marina. Conozco este bosque mejor que ellos, la interrumpió Elena con firmeza. Y tengo algo que ellos no tienen, un plan para sacarlas vivas y en libertad. Por primera vez en meses, Marina sintió una chispa que había creído extinguida, esperanza. Elena se arrodilló a su lado, examinando las heridas con ojos profesionales. Estas contusiones necesitan atención. Pero antes, debemos sacarlas de aquí. Abrió su mochila y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Siempre lo llevo conmigo, explicó mientras limpiaba cuidadosamente un corte en el brazo de Marina. Mi camioneta está a unos 2 kilómetros, por el sendero principal. Pero sospecho que los hombres de Ricardo están vigilando todas las salidas conocidas del bosque. Hizo una breve pausa, reflexionando. Sin embargo, conozco una ruta alternativa, a través de la zona más densa del monte. Es más difícil, pero nos llevará directo a la carretera secundaria, donde nos espera un amigo de confianza. Sofía observaba a Elena con ojos enormes, fascinada por la delicadeza con la que la mujer curaba a su madre. Marina la abrazó con fuerza, y por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. ¿Tú lastimas a los animalitos? Preguntó Sofía con esa mezcla de ingenuidad y sinceridad tan propia de los niños. Elena sonrió con ternura, agachándose un poco para estar a su altura. No, mi cielo, respondió con dulzura. Yo cuido a los animalitos cuando están enfermos o heridos, así como ahora estoy cuidando a tu mami. Luego miró a Marina con una expresión cálida, casi maternal. Tu hija es muy lista, dijo con suavidad. Y tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Aquellas palabras tocaron una fibra profunda en Marina. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Ricardo se encargaba diariamente de recordarle cuán inútil, frágil y dependiente era, de convencerla de que sin él, no podría ni respirar. Escuchar lo contrario, y encima de parte de una desconocida,
Fue como una caricia sanadora que alcanzaba su alma desgarrada. En ese momento, el caballo blanco, que hasta entonces había estado tranquilo y atento junto a ellas, levantó súbitamente la cabeza, sus orejas en alerta. Emitió un sonido grave, breve, pero claramente advertía peligro inminente. Se están acercando de nuevo, murmuró Helena, guardando con rapidez los suministros médicos en su mochila. Miró al caballo con respeto reverencial. Zeus siempre nos avisa cuando hay peligro cerca. ¿Zeus? Preguntó Marina, poniéndose de pie con dificultad, mientras cargaba a Sofía. Así le llamamos en la finca donde trabajo, explicó Helena, mientras comenzaba a internarse en la vegetación más cerrada. Don Augusto, el dueño, lo encontró hace años tirado en el campo, herido y abandonado. Desde entonces, Zeus parece tener un don. Protege a los que más lo necesitan. Es como si sintiera la fragilidad de los demás. Siguieron a Helena a través del bosque por un sendero invisible para cualquiera que no lo conociera a la perfección. Marina llevaba a Sofía en brazos, que ahora permanecía callada, no por miedo, sino por una tensión alerta. La presencia de Helena había transformado algo esencial en su dinámica. Ya no estaban simplemente huyendo. Estaban avanzando con un propósito. ¿Cómo supiste de mí?, preguntó Marina en voz baja, sin dejar de caminar. ¿Cómo supiste sobre Ricardo y lo que hace? Helena suspiró profundamente antes de responder. Trabajo en la finca de don Augusto desde hace 15 años. Es un hombre íntegro, y desde hace tiempo empezó a sospechar de las actividades turbias de Ricardo, pero nunca consiguió pruebas suficientes. Cuando Zeus comenzó a escaparse, siempre en dirección a la hacienda de Ricardo, algo no nos cuadraba. Empezamos a atar cabos. Se detuvo un instante para asegurarse de que no eran seguidas. La primera vez fue con Carmen, hace 3 años. Zeus desapareció por una semana y lo encontramos cerca de la propiedad de Ricardo. Regresó trayendo en su hocico una pulsera de mujer, ensangrentada. Nadie la reconoció. Nunca supimos de quién era. Marina sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Aquello resonaba con demasiada claridad con su propia historia. La segunda vez fue con Isabela, continuó Helena, bajando la voz. Zeus volvió con un pedazo de tela, parecía de un vestido. Cuando intentamos indagar, nos dijeron que Isabela se había ido de viaje al extranjero, que necesitaba un nuevo comienzo, según palabras de Ricardo. ¿Pero nunca hicieron nada?, preguntó Marina con un dejo de reproche, aunque lo disimuló. Lo intentamos, replicó Helena con pesar. Pero Ricardo es astuto. Tiene coartadas impecables, documentos falsificados, testigos sobornados. Y una red de influencias tan extensa que parecía imposible tocarlo. Zeus se detuvo de nuevo. Esta vez, indicó con un movimiento que debían cambiar de dirección. Helena no lo dudó ni un segundo, como si confiara más en el caballo que en sus propios sentidos. El sendero se volvió aún más difícil, casi invisible. Rodeaban rocas cubiertas de musgo y raíces que emergían como trampas naturales. Marina comprendió entonces por qué los hombres de Ricardo no las habían encontrado todavía. Aquel bosque era un laberinto que solo alguien con años de experiencia podía atravesar. Sofía dormía de nuevo en los brazos de su madre, agotada por tantos días de miedo y sobresalto. Marina agradecía su descanso, pero su silencio creciente le dolía profundamente. Antes de todo esto, Sofía era una niña curiosa, charlatana, siempre llena de preguntas y cuentos imaginarios. Ahora apenas hablaba, como si hubiera aprendido que su voz podía atraer el peligro. Se va a recuperar, dijo Helena suavemente, notando la preocupación en los ojos de Marina. Los niños son resilientes, pero también necesitan tiempo, espacio, amor. En el refugio donde trabajo lo vemos todo el tiempo. ¿De verdad trabajas en un refugio?, preguntó Marina, aún con cierta incredulidad. Sí, asintió Helena. Casa Esperanza. Empezamos como un grupo de voluntarios hace 10 años. Hoy atendemos mujeres de toda la región. Tenemos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, incluso programas para ayudarles a conseguir empleo o volver a estudiar. La miró con una mezcla de ternura y firmeza. Y también tenemos experiencia en casos como el tuyo. De pronto, Zeus se tensó. Sus orejas se movieron nerviosamente, y lanzó un resoplido bajo. Helena reaccionó al instante, alzando una mano para indicar silencio absoluto. Permanecieron inmóviles por varios minutos. En el aire flotaba una tensión cortante. Marina escuchó entonces las voces. Distantes,
pero no tanto. Eran al menos 3 hombres. Discutían. No alcanzaba a entender lo que decían, pero parecían confundidos, como si no supieran qué dirección seguir. El ruido fue disminuyendo poco a poco, hasta desaparecer. Elena hizo una seña para que continuaran. Están rastreando los senderos obvios, susurró. Pero nuestro camino los saca de su zona de búsqueda. Mientras caminaban, Elena empezó a hablar más de su labor en el refugio. Cuando comencé en Casa Esperanza, pensé que sería solo voluntariado los fines de semana, pero pronto entendí que estaba luchando contra algo más grande, una red de silencios, de complicidad, un sistema que permite que hombres como Ricardo actúen sin consecuencias. Marina la escuchaba con atención, cada palabra de Elena le hacía sentir menos sola. ¿Y cómo logran ayudar a tantas mujeres? Con paciencia, estrategia y total discreción, dijo Elena. Trabajamos con refugios aliados, con abogados expertos en violencia doméstica. Tenemos una red de familias que ofrecen refugio temporal. Pero lo más importante es romper el aislamiento. Esa palabra, aislamiento, hizo que Marina apretara los labios. Él me hizo creer que estaba sola, que mi familia me había olvidado. Es lo que hacen, respondió Elena con tristeza. Rompen cada vínculo externo. Te aíslan, te hacen sentir invisible. Y entonces, te controlan por completo. Es una prisión sin barrotes. Zeus las guió por un pasaje estrecho entre 2 enormes piedras cubiertas de líquenes. Al otro lado, el paisaje cambió. Los árboles eran más bajos, y el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas. Estamos cerca de la carretera, anunció Elena, con alivio. Carlos debe estar esperándonos. Es de absoluta confianza. Lleva años ayudándonos. ¿Y si es una trampa? Preguntó Marina, la paranoia saltando antes que la esperanza. ¿Y si Ricardo los descubrió? Elena se detuvo y la miró a los ojos, con firmeza, pero sin dureza. Entiendo tus dudas, Marina. Después de lo que viviste, es normal desconfiar. Pero necesitas empezar a creer de nuevo. Y confía en Zeus. Él nunca se equivoca. Como si entendiera que hablaban de él, Zeus se acercó a Marina y a Sofía, rozando suavemente su hocico contra el brazo de la mujer. Aquel gesto silencioso le devolvió más paz que 1000 palabras. Entonces, oyeron el ronroneo suave de un motor a lo lejos. Zeus apresuró el paso. Elena sonrió al reconocer el sonido. ¿Es Carlos?, susurró. Llegamos. Al salir del bosque, Marina vio la estrecha carretera de terracería, donde una camioneta azul algo envejecida los esperaba. Un hombre de cabello canoso y rostro afable bajó del vehículo y corrió hacia ellas con expresión alarmada. Elena. Gracias a Dios, dijo, abrazándola brevemente. Me preocupé cuando no regresaste a la hora acordada. Al ver a Marina y Sofía, sus ojos se llenaron de compasión inmediata. ¿Ellas son las que necesitan ayuda? Sí, afirmó Elena, con voz firme. Ellas son Marina y su hija, Sofía. Y van a estar a salvo ahora. Mucho gusto, Marina, dijo Carlos, arrodillándose para hablar con la niña, que lo observaba en silencio desde los brazos de su madre. Estoy aquí para protegerlas. Vamos a llevarlas a un lugar donde nadie podrá volver a hacerles daño jamás. ¿Tú lastimas a los animalitos?, preguntó Sofía con esa mezcla de ingenuidad y sinceridad tan propia de los niños. Elena sonrió con ternura, agachándose un poco para estar a su altura. No, mi cielo, respondió con dulzura. Yo cuido a los animalitos cuando están enfermos o heridos, así como ahora estoy cuidando a tu mami. Luego miró a Marina con una expresión cálida, casi maternal. Tu hija es muy lista, dijo con suavidad. Y tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Aquellas palabras tocaron una fibra profunda en Marina. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Ricardo se encargaba diariamente de recordarle cuán inútil, frágil y dependiente era, de convencerla de que sin él, no podría ni respirar. Escuchar lo contrario, y encima de parte de una desconocida, fue como una caricia sanadora que alcanzaba su alma desgarrada. En ese momento, el caballo blanco, que hasta entonces había estado tranquilo y atento junto a ellas, levantó súbitamente la cabeza, sus orejas en alerta. Emitió un sonido grave, breve, pero claramente advertía peligro inminente. Se están acercando de nuevo, murmuró Elena, guardando con rapidez los suministros médicos en su mochila. Miró al caballo con respeto reverencial. Zeus siempre nos avisa cuando hay peligro cerca. ¿Zeus?, preguntó Marina,
poniéndose de pie con dificultad, mientras cargaba a Sofía. Así le llamamos en la finca donde trabajo, explicó Elena, mientras comenzaba a internarse en la vegetación más cerrada. Don Augusto, el dueño, lo encontró hace años tirado en el campo, herido y abandonado. Desde entonces, Zeus parece tener un don. Protege a los que más lo necesitan. Es como si sintiera la fragilidad de los demás. Siguieron a Elena a través del bosque por un sendero invisible para cualquiera que no lo conociera a la perfección. Marina llevaba a Sofía en brazos, que ahora permanecía callada, no por miedo, sino por una tensión alerta. La presencia de Elena había transformado algo esencial en su dinámica. Ya no estaban simplemente huyendo. Estaban avanzando con un propósito. ¿Cómo supiste de mí?, preguntó Marina en voz baja, sin dejar de caminar. ¿Cómo supiste sobre Ricardo y lo que hace? Elena suspiró profundamente antes de responder. Trabajo en la finca de Don Augusto desde hace 15 años. Es un hombre íntegro, y desde hace tiempo empezó a sospechar de las actividades turbias de Ricardo, pero nunca consiguió pruebas suficientes. Cuando Zeus comenzó a escaparse, siempre en dirección a la hacienda de Ricardo, algo no nos cuadraba. Empezamos a atar cabos. Se detuvo un instante para asegurarse de que no eran seguidas. La primera vez fue con Carmen, hace 3 años. Zeus desapareció por una semana y lo encontramos cerca de la propiedad de Ricardo. Regresó trayendo en su hocico una pulsera de mujer, ensangrentada. Nadie la reconoció. Nunca supimos de quién era. Marina sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Aquello resonaba con demasiada claridad con su propia historia. La segunda vez fue con Isabela, continuó Elena, bajando la voz. Zeus volvió con un pedazo de tela, parecía de un vestido. Cuando intentamos indagar, nos dijeron que Isabela se había ido de viaje al extranjero, que necesitaba un nuevo comienzo, según palabras de Ricardo. ¿Pero nunca hicieron nada?, preguntó Marina con un dejo de reproche, aunque lo disimuló. Lo intentamos, replicó Elena con pesar. Pero Ricardo es astuto. Tiene coartadas impecables, documentos falsificados, testigos sobornados. Y una red de influencias tan extensa que parecía imposible tocarlo. Zeus se detuvo de nuevo. Esta vez, indicó con un movimiento que debían cambiar de dirección. Elena no lo dudó ni un segundo, como si confiara más en el caballo que en sus propios sentidos. El sendero se volvió aún más difícil, casi invisible. Rodeaban rocas cubiertas de musgo y raíces que emergían como trampas naturales. Marina comprendió entonces por qué los hombres de Ricardo no las habían encontrado todavía. Aquel bosque era un laberinto que solo alguien con años de experiencia podía atravesar. Sofía dormía de nuevo en los brazos de su madre, agotada por tantos días de miedo y sobresalto. Marina agradecía su descanso, pero su silencio creciente le dolía profundamente. Antes de todo esto, Sofía era una niña curiosa, charlatana, siempre llena de preguntas y cuentos imaginarios. Ahora apenas hablaba, como si hubiera aprendido que su voz podía atraer el peligro. Se va a recuperar, dijo Elena suavemente, notando la preocupación en los ojos de Marina. Los niños son resilientes, pero también necesitan tiempo, espacio, amor. En el refugio donde trabajo lo vemos todo el tiempo. ¿De verdad trabajas en un refugio?, preguntó Marina, aún con cierta incredulidad. Sí, asintió Elena. Casa Esperanza. Empezamos como un grupo de voluntarios hace 10 años. Hoy atendemos mujeres de toda la región. Tenemos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, incluso programas para ayudarles a conseguir empleo o volver a estudiar. La miró con una mezcla de ternura y firmeza. Y también tenemos experiencia en casos como el tuyo. De pronto, Zeus se tensó. Sus orejas se movieron nerviosamente, y lanzó un resoplido bajo. Elena reaccionó al instante, alzando una mano para indicar silencio absoluto. Permanecieron inmóviles por varios minutos. En el aire flotaba una tensión cortante. Marina escuchó entonces las voces. Distantes, pero no tanto. Eran al menos 3 hombres. Discutían. No alcanzaba a entender lo que decían, pero parecían confundidos, como si no supieran qué dirección seguir. El ruido fue disminuyendo poco a poco, hasta desaparecer. Elena hizo una seña para que continuaran. Están rastreando los senderos obvios, susurró. Pero nuestro camino los saca de su zona de búsqueda. Mientras caminaban, Elena empezó a hablar más de su labor en el refugio. Cuando comencé en Casa Esperanza,
pensé que sería solo voluntariado los fines de semana, pero pronto entendí que estaba luchando contra algo más grande, una red de silencios, de complicidad, un sistema que permite que hombres como Ricardo actúen sin consecuencias. Marina la escuchaba con atención, cada palabra de Elena le hacía sentir menos sola. ¿Y cómo logran ayudar a tantas mujeres? Con paciencia, estrategia y total discreción, dijo Elena. Trabajamos con refugios aliados, con abogados expertos en violencia doméstica. Tenemos una red de familias que ofrecen refugio temporal. Pero lo más importante es romper el aislamiento. Esa palabra, aislamiento, hizo que Marina apretara los labios. Él me hizo creer que estaba sola, que mi familia me había olvidado. Es lo que hacen, respondió Elena con tristeza. Rompen cada vínculo externo. Te aíslan, te hacen sentir invisible. Y entonces, te controlan por completo. Es una prisión sin barrotes. Zeus las guió por un pasaje estrecho entre dos enormes piedras cubiertas de líquenes. Al otro lado, el paisaje cambió. Los árboles eran más bajos, y el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas. Estamos cerca de la carretera, anunció Elena, con alivio. Carlos debe estar esperándonos. Es de absoluta confianza. Lleva años ayudándonos. ¿Y si es una trampa? Preguntó Marina, la paranoia saltando antes que la esperanza. ¿Y si Ricardo los descubrió? Elena se detuvo y la miró a los ojos, con firmeza, pero sin dureza. Entiendo tus dudas, Marina. Después de lo que viviste, es normal desconfiar. Pero necesitas empezar a creer de nuevo. Y confía en Zeus. Él nunca se equivoca. Como si entendiera que hablaban de él, Zeus se acercó a Marina y a Sofía, rozando suavemente su hocico contra el brazo de la mujer. Aquel gesto silencioso le devolvió más paz que 1000 palabras. Entonces, oyeron el ronroneo suave de un motor a lo lejos. Zeus apresuró el paso. Elena sonrió al reconocer el sonido. «¿Es Carlos?», susurró. Llegamos. Al salir del bosque, Marina vio la estrecha carretera de terracería, donde una camioneta azul algo envejecida los esperaba. Un hombre de cabello canoso y rostro afable bajó del vehículo y corrió hacia ellas con expresión alarmada. «Elena». «Gracias a Dios», dijo, abrazándola brevemente. «Me preocupé cuando no regresaste a la hora acordada». Al ver a Marina y Sofía, sus ojos se llenaron de compasión inmediata. ¿Ellas son las que necesitan ayuda? Sí, afirmó Elena, con voz firme. Ellas son Marina y su hija, Sofía. Y van a estar a salvo ahora. Mucho gusto, Marina, dijo Carlos, arrodillándose para hablar con la niña, que lo observaba en silencio desde los brazos de su madre. Estoy aquí para protegerlas. Vamos a llevarlas a un lugar donde nadie podrá volver a hacerles daño jamás. Hola, princesita, dijo Carlos con una ternura que parecía envolver el aire. Vamos a hacer un pequeño viaje juntos, ¿te parece bien? Tengo algunos libros de cuentos en la camioneta que quizás te gusten. Sofía lo miró con cautela, luego volvió su vista hacia su madre en busca de aprobación. Marina le sonrió y asintió suavemente. Entonces, la niña hizo un gesto tímido con la cabeza. Era un avance mínimo, pero profundamente significativo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía respondía positivamente a la presencia de alguien que irradiaba bondad sincera. Tenemos que irnos cuanto antes, advirtió Elena con tono urgente mientras ayudaba a Marina a subir a la camioneta. Los hombres de Ricardo están patrullando la zona y pronto extenderán su búsqueda a las carreteras rurales. Carlos ya había encendido el motor. Su mirada en el retrovisor era decidida y protectora. Revisé todas las rutas posibles esta mañana. El camino hacia Casa Esperanza está despejado, aseguró con firmeza. A partir de este momento, tú y tu hija están bajo nuestra protección. Zeus, el noble caballo, se acercó a la ventanilla. Sofía, sin decir palabra, estiró su manita para acariciar una vez más el hocico del animal. Gracias, Zeus, susurró la niña. El corazón de Marina se encogió al ver la conexión silenciosa pero profunda que se había forjado entre su hija y aquel ser majestuoso que, en cierto modo, las había salvado. Estará bien, dijo Elena, acariciando el cuello del caballo con afecto. Conoce el camino de vuelta a la finca, y don Augusto seguramente estará preocupado por él. Cuando la camioneta comenzó a moverse, Marina giró la cabeza para mirar por la ventana trasera. Zeus permanecía inmóvil en medio del camino, observándolas con una intensidad casi humana, como si comprendiera que su misión había concluido, al menos por ahora.
El vehículo avanzaba por un camino serpenteante, rodeado de campos abiertos y pequeñas casas rurales. Marina no había visto horizontes tan amplios en meses. El cielo parecía más alto, el aire más limpio, y la sensación de libertad era tan intensa que casi le hacía olvidar el miedo. Sofía también parecía cautivada por el paisaje. Con la nariz pegada al vidrio, observaba vacas pastando y aves planeando en libertad con una curiosidad callada pero viva. Casa Esperanza está en un pueblito llamado Villa de la Paz, explicó Carlos mientras conducía. Es discreto, tranquilo, pero cuenta con todo lo que se necesita. Tenemos un convenio con la comandancia local, y los agentes están capacitados especialmente para atender casos de violencia intrafamiliar. ¿Y si Ricardo nos encuentra?, preguntó Marina en voz baja, el temor todavía anclado en su pecho. Ricardo no tiene poder alguno en Villa de la Paz, respondió Elena con certeza. Es una comunidad pequeña, pero firme, con una administración independiente. Además, en Casa Esperanza manejamos protocolos de seguridad muy estrictos. Carlos volvió a mirar a Marina por el espejo retrovisor. Sé que es difícil de creer ahora, después de todo lo que has vivido, pero ya no estás sola. Tienes a un equipo completo dispuesto a ayudarte a ti y a Sofía a reconstruir sus vidas. ¿Y qué sucede ahora?, preguntó Marina, intentando asimilar la rapidez con la que su mundo estaba cambiando. Primero, recibirán atención médica adecuada, explicó Elena. Tenemos una psicóloga infantil maravillosa, especializada en trauma. Luego comenzaremos el proceso legal para garantizar su seguridad y su libertad definitiva. Sofía, que se mantenía abrazada al cuello de su madre, murmuró con voz baja. «Mami, ¿ya no vamos a tener miedo?». Esa pregunta simple, nacida del alma de una niña, desgarró el corazón de los adultos presentes. Marina besó con dulzura la frente de su hija y respondió con voz temblorosa pero firme. «No, mi amor. Nunca más vamos a tener miedo». Era una promesa arriesgada, pero por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que quizás sí podría cumplirla. Casa Esperanza no se parecía en nada a lo que Marina había imaginado. En lugar de una estructura institucional y fría, encontró una casa grande, acogedora, pintada en tonos pastel que le daban un aire casi de cuento. Había flores en el jardín delantero, un porche amplio donde varias mujeres conversaban en calma, y niños jugando en el patio bajo la supervisión atenta de adultos sonrientes. El ambiente respiraba una paz genuina, contagiosa. «Bienvenidas a su nuevo hogar, aunque sea temporal», dijo Elena con dulzura, ayudándolas a bajar de la camioneta. «Aquí tendrán el tiempo que necesiten para sanar, y para decidir el próximo paso». Una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y una sonrisa cálida como el sol de la mañana, se acercó a recibirlas. «Soy doña Mercedes, la coordinadora de Casa Esperanza», se presentó. «Elena me habló de ustedes. Qué alegría saber que llegaron sanas y salvas». Sofía se escondió tímidamente detrás de su madre, pero sus ojos se desviaron hacia el jardín, donde otras niñas jugaban. Marina notó con sorpresa que su hija las miraba con una curiosidad visible, algo que no había mostrado en semanas. «Primero vamos a mostrarles su habitación», dijo doña Mercedes. «Y cuando se sientan listas, podrán conocer al resto del equipo y las demás residentes». La habitación asignada era modesta pero acogedora, con 2 camas individuales cubiertas con colchas de colores suaves, una pequeña biblioteca infantil y una ventana que daba al jardín. Apenas entraron, Sofía corrió hacia la ventana y se quedó mirando a una niña de su edad que jugaba con muñecas bajo un árbol frondoso. «Se llama Camila», dijo doña Mercedes, notando el interés de Sofía. «Llegó hace poco con su mamá. Tal vez se hagan buenas amigas». Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sonrió con sinceridad. «¿Puedo jugar con ella, mami?». «Claro, mi amor», respondió Marina, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picarle los ojos. Lágrimas de alivio, de esperanza. Después del almuerzo, doña Mercedes condujo a Marina a una sala cálida y tranquila, donde una mujer joven, de cabello rizado y ojos amables, las esperaba. «Ella es la doctora Patricia, nuestra psicóloga», anunció Mercedes. «Va a acompañarlas en este proceso de recuperación». «No te preocupes», dijo la doctora Patricia al notar la reserva en el rostro de Marina. «Aquí nadie obliga a hablar. La terapia sucede al ritmo de cada quien. Lo único importante es que te sientas segura». Durante esa primera conversación, Marina se fue abriendo poco a poco. Por primera vez, contó su historia sin interrupciones,
sin temor a que sus palabras fueran minimizadas o puestas en duda. Patricia la escuchaba con atención absoluta, formulando preguntas suaves que la ayudaban a sacar a la luz recuerdos que llevaba tiempo ocultando. Lo que describes de Ricardo es un patrón claro de abuso psicológico, que muchas veces desemboca en violencia física, explicó la psicóloga. Aislamiento, control económico, manipulación emocional, todo eso son tácticas diseñadas para destruir la voluntad y el sentido de identidad de una persona. Escuchar esas palabras, dicha con autoridad profesional, fue como abrir una puerta que Marina ni sabía que aún existía. Durante meses, Ricardo la había convencido de que era paranoica, desagradecida, incapaz de comprender el amor que él decía brindarle. Ahora, alguien por fin le decía que su dolor era real, que su percepción no estaba errada. Mientras tanto, Sofía se había unido, aunque tímidamente, al juego de las otras niñas. Desde la ventana, Marina la observaba mientras interactuaba con Camila, con gestos torpes pero genuinos. Era un proceso lento, pero Marina lo reconocía, su hija comenzaba a dejar de temer. Comenzaba, quizá, a volver a ser niña. Elena se le acercó y, mirando la escena con una sonrisa serena, dijo: se va a recuperar completamente. Los niños tienen una capacidad asombrosa para sanar, siempre y cuando se les ofrezca un ambiente seguro y lleno de amor. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Marina creyó que aquello era verdad. ¿Y qué hay de Ricardo?, preguntó Marina, incapaz de disimular la preocupación que aún temblaba en su voz. Él no se va a rendir así como así. Lo sabemos, respondió Elena con tono sereno pero firme. Por eso ya activamos todos nuestros recursos legales. Tenemos un equipo de abogadas especializadas que está trabajando en tu caso desde el primer día. Además, tu huida y las pruebas de violencia que presentaste han abierto una investigación oficial. Esta vez, Ricardo no podrá simplemente ocultarlo todo con influencias o dinero. Doña Mercedes, que acababa de entrar con una bandeja de té caliente, se unió a la conversación. Marina, dijo con voz cálida, colocándole una mano sobre el hombro, quiero que sepas que tomaste la decisión más valiente que una mujer puede tomar. Muchas no logran dar ese primer paso. Tú no solo salvaste tu vida, salvaste el alma y el futuro de Sofía. Por primera vez en meses, las palabras no le provocaron llanto, sino una tibia y frágil esperanza. Marina miró por la ventana, donde su hija corría libre por el jardín, riendo junto a Camila, su nueva amiga. Ese sonido, esas risas infantiles, era un bálsamo que comenzaba a sanar heridas profundas. Quizás, solo quizás, un futuro distinto realmente era posible. 2 semanas después de su llegada a Casa Esperanza, Marina recibió la noticia que tanto temía como esperaba. La doctora Patricia entró en la habitación con una expresión seria, seguida por Elena y una mujer desconocida, de aspecto sobrio y autoridad en su porte. Marina, ella es la doctora Fernanda Ochoa, dijo Patricia, nuestra abogada principal. Tiene información importante sobre tu caso. Desde el jardín, las carcajadas de Sofía y Camila llegaban por la ventana abierta. Marina cerró los ojos por un segundo, aferrándose a ese sonido como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Ricardo ha descubierto su paradero, anunció la doctora Fernanda sin rodeos. Viene en camino con un equipo de abogados y una orden judicial provisional. Está alegando que secuestraste a Sofía y que necesitas tratamiento psiquiátrico. Marina sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Aunque había temido este momento desde que huyeron, escucharlo en voz alta lo hacía más real, más aterrador. Las imágenes del bosque, de la carrera desesperada en la madrugada, regresaron con una fuerza abrumadora. ¿Puede llevarnos de regreso?, preguntó con la voz rota. No, respondió la abogada con firmeza, no si hacemos bien nuestro trabajo. Tenemos fotografías de tus heridas, testimonios de mujeres que por fin se atrevieron a hablar, y lo más importante, tenemos a Sofía. Marina frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Cómo que tienen a Sofía? Una niña de 5 años puede testificar en estos casos de forma limitada, explicó Fernanda con suavidad. Por supuesto, no vamos a exponerla a un juicio ni a una situación traumática. Pero la doctora Patricia puede realizar una entrevista especializada, utilizando técnicas validadas que serán admisibles ante el juez. Marina se llevó las manos al rostro, sintiendo el peso insoportable de la decisión. Su hija apenas empezaba a sanar. Volver a hacerla recordar lo vivido, ¿no sería eso como romperla otra vez? No puedo someterla a eso, murmuró.
Apenas está empezando a ser feliz otra vez. Elena se sentó junto a ella, con delicadeza. Te entiendo, Marina. De verdad. Pero esto podría ser la única manera de garantizar que Sofía esté a salvo, para siempre. Si no lo hacemos, Ricardo podría obtener la custodia legal y tú podrías no volver a verla jamás. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Marina se levantó y fue a la ventana. Allí estaba Sofía, con sus trencitas desordenadas por el juego, su vestido lleno de pasto, y una risa clara como campanitas al viento. No podía permitir que Ricardo se la arrebatara. Respiró hondo. ¿Qué necesitamos hacer? Yo hablaré con Sofía, dijo Patricia con dulzura. Será una conversación entre juegos y dibujos. No sabrá que está testificando. Solo será una plática entre amigas. En ese momento, el rugido de varios motores interrumpió la paz de la tarde. Marina corrió a la ventana y vio como 3 vehículos negros se detenían frente a Casa Esperanza. Del primero bajó Ricardo, impecable como siempre, flanqueado por 2 abogados de traje oscuro y un actuario judicial. Él está aquí, susurró Marina, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Tranquila, dijo Fernanda, colocándose a su lado. Tenemos el respaldo legal necesario. Ricardo no puede simplemente entrar aquí y llevárselas. Casa Esperanza tiene estatus legal de refugio protegido. Marina miró hacia la entrada. Ricardo avanzaba con paso firme, esa misma presencia autoritaria que la había controlado por años. Pero algo era diferente. Esta vez, ella no estaba sola. Ya no era una mujer aislada y temerosa. Había encontrado aliados, y algo más importante, había encontrado su voz. Sofía, alertada por el movimiento, corrió hacia el interior. Mami, ¿qué está pasando? Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban respuestas. ¿Recuerdas al hombre malo del que huimos, verdad? Dijo Marina, arrodillándose frente a ella. Vino a intentar llevarnos de regreso. Pero no lo vamos a permitir, mi amor. Nadie puede hacernos daño aquí. ¿Verdad que no puede tocarnos? Preguntó Sofía con voz temblorosa, aunque llena de una valentía incipiente. No, mi cielo. Ahora tenemos personas que nos cuidan. El timbre sonó. Doña Mercedes fue a abrir la puerta. Desde la ventana, Marina vio a Ricardo hablar con gestos altivos, creyendo que, como siempre, su poder bastaría para imponerse. Pero no esta vez. Esta vez no. La sala principal de Casa Esperanza se convirtió en una especie de campo de batalla jurídico. Ricardo entró con su habitual arrogancia, sus ojos barriendo el lugar hasta posarse en Marina. Por un instante, el viejo miedo trepó por su garganta. Pero entonces, Sofía le apretó la mano con fuerza, y eso le dio valor. Marina, dijo Ricardo con voz medida, intentando sonar razonable, aunque la ira hervía en sus ojos. Has causado mucha angustia. Vine a buscarte para llevarte a casa, donde recibirás la ayuda que necesitas. Esta es mi casa ahora, respondió Marina con voz firme. Y Sofía está exactamente donde debe estar. Uno de los abogados de Ricardo presentó un fajo de papeles. Tenemos una orden judicial provisional. Se basa en informes de inestabilidad mental y en la sustracción ilegal de una menor. La señora Mendoza debe acompañarnos de inmediato. La doctora Fernanda dio un paso adelante, su expresión tan firme como una muralla. Nosotros también tenemos documentos, dijo. Evidencias de violencia física y psicológica, manipulación emocional y abuso de poder. Y, por cierto, la señora Mendoza no existe legalmente. Marina nunca se casó con el señor Ricardo. Él no tiene derechos sobre ella ni sobre su hija. La declaración golpeó a Ricardo con fuerza. Durante años, se había referido a Marina como su esposa, imponiendo un vínculo que nunca había sido reconocido por la ley. Y, por primera vez, Marina lo vio dudar. Pero Ricardo había evitado deliberadamente cualquier formalización legal que pudiera otorgarle derechos a Marina. Nunca quiso firmar papeles, ni comprometerse más allá de las apariencias. Lo suyo no era amor, era control disfrazado. Sofía, dijo con dulzura la doctora Patricia, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. ¿Te acuerdas de nuestra conversación especial con los juguetes? Sofía asintió con seriedad, aferrándose aún más fuerte a la mano de su madre. ¿Podrías contarles a estas personas cómo te sentías en la casa grande? La pequeña miró a Ricardo. Y en ese momento, Marina vio en los ojos de su hija algo que jamás habría imaginado,
no miedo, sino una valentía pura y desbordante, nacida del instinto de justicia. Tenía miedo, dijo Sofía con una voz clara, resonante. Ese señor le gritaba a mi mami. La empujaba y la hacía llorar. Yo me escondía en mi cuarto, pero no podía hacer nada. La niña ha sido manipulada. Interrumpió de inmediato el abogado de Ricardo. Está repitiendo lo que le enseñaron a decir. Es inadmisible. Pero Sofía, imperturbable, continuó como si aquellas palabras hubieran estado encerradas dentro de ella durante años. Dijo que si contaba algo, pasarían cosas malas. Y un día vi cuando empujó a mi mami tan fuerte que cayó al suelo y no se levantó por mucho rato. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Todos los presentes quedaron congelados, sin saber cómo reaccionar ante la verdad cristalina en la voz de una niña. En ese momento, la puerta principal se abrió inesperadamente. Elena apareció acompañada por un hombre de barba canosa y mirada grave, seguido de un joven uniformado. Don Augusto, dijo Elena con firmeza. Este es el momento. El hombre se adelantó con paso lento y firme, mirando directamente a Ricardo. Ricardo Mendoza, declaró con voz grave. Soy Augusto Silva, dueño de la finca donde viviste. Y tengo algo que te pertenece. Abrió una pequeña caja de madera pulida. En su interior, descansaba una cadena dorada, desgastada por el tiempo. Marina contuvo el aliento. Reconoció la joya al instante, era la que Ricardo le había regalado al principio de su relación, y que luego le arrancó brutalmente del cuello la noche que huyó de la hacienda. ¿Cómo llegó eso a sus manos?, preguntó Ricardo, intentando mantener la compostura, aunque su voz ya comenzaba a quebrarse. Zeus la trajo hace 3 semanas, explicó don Augusto con serenidad. Es un caballo con un instinto especial. No es la primera vez que regresa con algo que no debería tener. Las últimas 3 veces que se escapó de mi propiedad, volvió con objetos pertenecientes a mujeres que desaparecieron, todas habían estado en tu finca. El joven policía se adelantó, mostrando un documento oficial, habló con tono solemne. Señor Mendoza, con base en los testimonios, las pruebas físicas y las declaraciones recabadas, tengo una orden de detención preventiva en su contra por violencia familiar, privación ilegal de la libertad y coacción agravada. El rostro de Ricardo palideció. Miró alrededor como un animal acorralado, sabiendo que su fachada se desmoronaba. Ya no era el hombre influyente que intimidaba con una mirada. Era solo un abusador desenmascarado. No saben con quién se están metiendo, murmuró con voz ronca, más débil que nunca. Sabemos perfectamente, replicó con firmeza la doctora Fernanda. Y esta vez, ni sus conexiones ni su dinero podrán salvarlo. Cuando le colocaron las esposas, Marina sintió una emoción que había olvidado por completo, libertad. Verdadera, profunda, duradera. Sofía corrió hacia ella, y se abrazaron con una fuerza que solo una madre e hija pueden entender. Ya terminó, mi amor, susurró Marina al oído de su hija. Por fin se acabó. Por primera vez desde que sus caminos se cruzaron, Ricardo no tuvo la última palabra. Un año después de aquel día inolvidable en Casa Esperanza, Marina contemplaba el horizonte desde el porche de su nuevo hogar. Un pequeño rancho rodeado de naturaleza viva y fresca, adquirido gracias al programa de reinserción social que le había ofrecido una segunda oportunidad. En el jardín, Sofía reía montada en Zeus, el imponente caballo blanco que se había convertido en guardián, amigo y símbolo de esperanza. Don Augusto se lo había regalado sin pensarlo 2 veces. Ese caballo eligió a su familia, había dicho con una sonrisa. Y no hay fuerza en el mundo que pueda apartarlo de ustedes. ¿Verdad que Zeus nos salvó, mami?, preguntó Sofía una vez, mientras acariciaba la melena sedosa del animal. Ahora, con 6 años, hablaba de su experiencia con naturalidad, como si su alma hubiese encontrado palabras donde antes solo había temor. Gracias al amor, a la terapia constante con la doctora Patricia y al tiempo, su espíritu florecía como los campos que la rodeaban. Marina sonrió al recordar sus palabras. Las heridas del pasado aún dejaban alguna sombra, pero cada día amanecía con más luz. Sofía a veces tenía pesadillas, y otras veces hacía preguntas difíciles, pero ya no lloraba con miedo. Lloraba con curiosidad, con fuerza, con ganas de comprender. Elena llegó caminando por el sendero. Se había convertido en algo más que una amiga, era familia, una hermana mayor, un faro constante. Mis niñas favoritas, gritó desde la entrada, agitando la mano. Sofía corrió a abrazarla con entusiasmo. Tía Elena,
Zeus aprendió a hacer reverencias. Ven a verlo. Marina bajó del porche para unirse a ellas, observando esa escena como si fuera un cuadro pintado por la vida misma. Recibí noticias sobre Ricardo, dijo Helena más tarde, cuando estaban solas mientras Sofía jugaba con Zeus bajo la luz dorada de la tarde. Confirmaron su sentencia, 5 años de prisión, 3 más de servicio comunitario supervisado y una compensación económica para ti y las demás mujeres que testificaron. Marina asintió con serenidad. Sentía alivio, y también una compasión inesperada. Aquel hombre que había tratado de destruir su vida ahora enfrentaba, por fin, las consecuencias de sus actos. ¿Y las otras mujeres? Preguntó con delicadeza. Carmen apareció. Estaba escondida bajo otra identidad. Cuando supo que Ricardo estaba preso, decidió dar su testimonio. Isabela, Helena vaciló, decidió empezar de nuevo en otro país. Está bien, pero no quiere contacto con nada del pasado. Marina comprendió. Cada alma sana a su ritmo, a su manera. Y todas las formas de sanar son válidas. Sofía corrió hacia ellas con una sonrisa radiante. Mami, Zeus quiere que lo montemos juntas. ¿Podemos? Claro, mi cielo, respondió Marina, ayudándola a subir. Luego, montó detrás de ella. Era su ritual sagrado, recorrer los campos al atardecer, envueltas en esa libertad que ahora era suya. Mientras cabalgaban, Sofía preguntó con dulzura. Mami, ¿tú crees que ahora somos una familia feliz? Marina la abrazó con fuerza, besando su cabello al viento. Sí, mi amor. Somos una familia feliz, fuerte y libre. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. Y en ese instante sagrado, Marina supo que, después de tanto dolor, había encontrado su lugar en el mundo. No como sombra de un hombre, sino como una mujer que había renacido desde las cenizas, con el corazón intacto y el alma en paz.